El día del velorio de mi padre, sentí que estaba completamente congelada y rígida. Era una sensación que iba más allá del frío físico. Era como si mi propia alma se hubiera escondido en el rincón más alejado de mi cuerpo. La casa, el lugar lleno de tantas risas y la voz potente de mi papá, ahora era un pozo de silencio que me asfixiaba. Lo único que se oía eran los susurros bajos y respetuosos de la gente que había venido. El aire olía a flores ya pasadas y a cera quemada, una mezcla dulce y enferma que anunciaba el final. El cajón, grande y hecho de caoba oscura, estaba justo en el centro de la sala. Era el foco de todo, como un imán para la tristeza, y se tragaba toda la luz y la paz que quedaba. Mi puesto era al lado. Me sentía como una estatua de dolor, forzada a recibir las miradas de pena de todos, cada una sintiéndose como un pincazo. La realidad era cruda y simple. Una enfermedad muy rápida se lo llevó en pocos meses, y ahora tocaba esta noche de velorio, una obligación que se sentía vacía, falsa y ajena a la persona que él había sido. Era solo un trámite frío. Las horas pasaban arrastrándose, lentísimas. Conté las veces que las llamas de las velas temblaban, los suspiros profundos de mi tía y el crujido lejano de las tuberías. Cuando la mayoría de los invitados se fueron, quedando solo unos pocos familiares que cabeceaban en los sillones, el silencio cambió. Se convirtió en algo amenazante, una calma tensa y rara. Sería cerca de medianoche, la hora en que el tiempo se siente suspendido. Las únicas luces eran las 2 velas grandes al lado del cajón y un poco de luz naranja de una farola de la calle. Miré al techo, intentando concentrarme en las grietas, cuando sentí el primer cambio sutil en el ambiente. Hizo un frío terrible. No era el frío normal de la noche. Este era un frío que te penetraba, húmedo, como si hubieran abierto una puerta a una cripta helada. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con mi tristeza. Era un escalofrío por instinto, de peligro. Mis ojos, sin yo quererlo, fueron directos al cajón. Por un momento muy breve, vi algo extraño. Una mancha, como un defecto en la madera oscura, justo donde la cabeza de mi papá estaba. No era un rasguño. Parecía que la superficie estaba abultándose, como si una sombra estuviera presionando la madera desde adentro. Era un punto de negrura muy intenso. Me froté los ojos, pensando que ya estaba viendo cosas por el cansancio y el dolor. Cuando volví a mirar, la mancha se había ido, pero el frío seguía ahí, y con él una vibración casi imperceptible en el suelo. Y entonces lo supe con total seguridad. No estaba sola. La presencia era pesada, antigua, algo que no era humano ni de este mundo y que no tenía nada que ver con los que dormían. Se movía despacio, arrastrándose desde el fondo de la casa, desde un pasillo oscuro. No lo oía con los oídos, pero sentía el arrastre contra el piso de madera, una aproximación lentísima e inevitable, como la de un cazador. Mis músculos se tensaron hasta doler. Estaba totalmente inmóvil, incapaz de gritar o pedir ayuda. El corazón me golpeaba tan fuerte que creí que todos lo oirían. Despacio, moví los ojos hacia la oscuridad más profunda al final de la sala. Y allí estaba, no una persona, sino la sombra misma, una silueta que no reflejaba la luz de las velas, sino que parecía tragársela, dejando un hueco en mi visión.
Era alta como un hombre, pero su forma cambiaba y se torcía, como si fuera humo negro muy denso que se había solidificado. Flotaba un poco sobre el suelo. La sombra comenzó a moverse hacia el cajón. No daba pasos, se deslizaba, y cuanto más cerca estaba, más frío hacía. Sentí que las lágrimas se me engelaban antes de caer. La cosa no me miraba a mí, miraba al cajón. Cuando estuvo a menos de 1 metro del ataúd, se detuvo. Y justo en ese momento, desde el interior de la madera oscura, desde el lugar exacto donde había visto la mancha, oí un sonido claro. No era un lamento. Era un golpe seco y breve, sordo pero inconfundible. Toc. Un golpe de algo duro contra la madera. La sombra se inclinó sobre el cajón, su forma alargándose como un pájaro gigante y siniestro. Sentí su apetito, un vacío horrible que me quitaba las fuerzas. En ese instante de terror, entendí que esa cosa no venía a consolar. Había venido a reclamar, a llevarse algo más que solo un cuerpo. Se oyeron 2 golpes más, rápidos, como si la persona dentro estuviera muy asustada. Pero esta vez sonaron más fuertes. La sombra se quedó quieta un segundo, como escuchando o decidiendo algo. Luego, de forma lenta y escalofriante, empezó a agacharse. Se resbaló hacia el suelo, se hizo plana y, como si la madera oscura fuera solo una sábana, la vi deslizarse por debajo del cajón. Fue como si se disolviera y entrara. Justo cuando la sombra desapareció bajo el cajón, el frío se fue de golpe, reemplazado por un calor intenso que me hizo sudar. Hubo un silencio total, más pesado que antes. Los familiares que dormitaban ni se movieron, nadie más se dio cuenta. Me quedé mirando el cajón, mis ojos pegados al sitio por donde la oscuridad había entrado. La madera se veía otra vez impecable, brillante, pero yo sabía que esa cosa oscura ya no estaba en la sala, estaba adentro del cajón con mi papá. Y lo que más me aterró, lo que me rompió por completo, fue que, después de ese momento de tensa espera, no se oyó ni un golpe más, solo el silencio final. Un silencio que lo decía todo de la forma más horrible. El velorio había terminado, pero para mí, la pesadilla apenas empezaba. Recuerdo el sepelio de mi mejor amigo, porque desde ese día algo cambió en mi vida por completo. El sepelio terminó bajo un cielo gris que parecía no decidirse entre llorar o simplemente observar. La tierra húmeda se pegaba a los zapatos de todos, como si intentara retenernos allí. Yo me quedé más tiempo que los demás, mirando el montículo reciente, sintiendo que aquel adiós no se había cerrado por completo. Había una inquietud que no podía ubicar, una especie de vacío que vibraba con una insistencia incómoda. Cuando finalmente me marché, el viento sopló con una dirección extraña, envolviéndome en un frío que no pertenecía a la tarde. El trayecto a casa fue silencioso. Ningún carro pasaba por la carretera, como si el mundo entero se hubiera puesto de acuerdo en dejarme solo con mis pensamientos. Al llegar, noté que la cerradura parecía más dura de lo usual, como si hubiese sido manipulada o como si la puerta misma se resistiera a abrir.
Una vez adentro, el ambiente tenía un olor distinto, entre humedad y algo más sutil, algo que recordaba al mármol frío de las tumbas. Intenté seguir con la rutina, pero todo parecía fuera de lugar. Las cortinas no caían rectas, las luces parpadeaban sin razón. Incluso el reloj de pared marcaba el tiempo con un ritmo irregular. Caminé por la casa tratando de convencerme de que era el cansancio del día, pero con cada paso algo dentro de mí se tensaba, como si atravesara un espacio que no me pertenecía. El anochecer llegó más rápido de lo habitual. Las sombras se estiraron hacia rincones donde antes no las había visto. Me preparé algo de comida, aunque el apetito estaba ausente. Mientras me movía por la cocina, sentí de pronto que alguien pasaba justo detrás de mí, sin tocarme, pero desplazando el aire con una suavidad alarmante. Giré de inmediato, pero no había nadie, solo el reflejo borroso de la ventana mostrando una oscuridad más profunda de lo normal. Decidí acostarme temprano con la esperanza de que el sueño apagara esa sensación persistente. Pero en cuanto me recosté, el ambiente cambió de forma tangible. El aire se volvió denso, como si cada molécula hubiera adquirido peso. La temperatura bajó de golpe y un silencio absoluto cayó sobre la habitación. Ni los insectos nocturnos, ni el ruido lejano de los autos, ni siquiera el movimiento de las hojas afuera. Nada, solo un silencio que parecía escucharme. Minutos después, el colchón se hundió a mi costado. Fue lento, como si alguien se acomodara con cuidado. La respiración se me cortó. Sentía cómo el peso iba incrementando, no bruscamente, sino como si esa presencia estuviera probando los límites de mi control. El corazón golpeaba tan fuerte que creí que eso sería lo que me delataría ante aquello que se había sentado a mi lado. Entonces llegó la cercanía, no con un toque, sino con un pensamiento. Una emoción ajena se filtró en mí como un susurro que no era sonido, sino una invasión mental. Era miedo, angustia, arrepentimiento, una mezcla de sentimientos que no me pertenecían y que no tenían forma humana. Era como si esa presencia estuviera hecha de los restos de un dolor tan profundo que se negaba a extinguirse. Abrí los ojos de golpe. La oscuridad era absoluta, un tipo de oscuridad que no se veía, sino que se sentía presionando los párpados. La puerta de la habitación, que yo recordaba entreabierta, comenzó a moverse lentamente. No se cerró de golpe, sino con una lentitud calculada, como si algo la empujara con la misma sutileza con la que se mueve una cortina cuando pasa un cuerpo invisible. El clic del seguro encajó en su lugar y resonó dentro de mi pecho como un martillazo. Pero lo más aterrador ocurrió después. Desde el rincón más profundo de la habitación comenzó a surgir un olor tenue, un aroma que reconocí al instante, el mismo olor del cementerio, mezcla de tierra removida y flores marchitas. Ese aroma fue creciendo hasta llenar cada rincón, como si una tumba entera hubiera sido abierta dentro de mi cuarto. Me incorporé lentamente, con la piel erizada, notando que la sombra de las paredes parecía moverse con una fluidez imposible, como si el cuarto respirara. La presión en el colchón desapareció tan rápido como había surgido.
Una corriente helada cruzó la habitación, no como un viento, sino como un paso, un desplazamiento, un cruce. Algo se movió frente a mí, algo que no pude ver pero sí percibir, algo que alteraba el espacio a su alrededor. El reloj de la mesita marcó la hora, pero su tic-tac dejó de sonar. Todo quedó suspendido. Pasaron minutos que parecieron horas. Sentí que la presencia recorría la habitación, acercándose, alejándose, como si buscara algo, como si me estudiara, como si intentara comunicarse sin palabras ni formas. En un momento, la temperatura bajó tanto que pude ver mi propio aliento, y en ese vapor tenue algo se dibujó por un segundo, un contorno, una figura incompleta, como un intento fallido de aparecer. Cuando finalmente amaneció, la luz no disipó la sensación. El cuarto seguía con el olor del cementerio, aunque más leve. Las cortinas se movían sin viento y el reloj seguía sin marcar el tiempo correctamente. Me quedó la certeza absoluta de que esa presencia había regresado conmigo desde el sepelio, no como una aparición completa, sino como un fragmento de algo que se quedó atrapado entre los vivos y los muertos. Desde aquel día, la casa dejó de ser un refugio. Se convirtió en un espacio compartido, uno donde a veces puedo sentir la cama hundirse ligeramente, donde el aire adquiere el olor de la tierra húmeda sin motivo, donde las sombras parecen más conscientes de mi existencia. Y cada noche, justo antes de dormir, algo se detiene junto a mi cama, como si esperara que finalmente... El luto es un agujero negro que te traga, pero cuando esa tristeza viene acompañada de lo que no tiene explicación, la cosa cambia, te saca de quicio. Esto que les voy a contar me pasó después de la partida de mi pequeño. Mi vida de repente se convirtió en una secuencia de días grises. La casa, el que antes era mi refugio, se transformó en un mausoleo helado. El silencio era lo peor, un silencio tan pesado que se sentía como un grito mudo en cada habitación donde él ya no estaba. Al principio, me decía a mí misma, son los nervios, es la cabeza, pura pena. Pero las cosas raras empezaron a ser demasiado obvias para ser solo imaginación. Recuerdo la primera vez que pasó, el cochecito rojo, su juguete favorito. Yo siempre lo dejaba en la cesta de los juguetes, pero una noche, en pleno silencio, un sonido suave en el pasillo. Lo encontré ahí, en la madera, como si alguien lo hubiese estado rodando. ¿Viento? ¿Casualidad? Eso pensé. Pero luego vino algo que no se puede explicar con física: el olor. Un aroma inconfundible a talco de bebé y galletas, el olor que siempre tenía él. Aparecía de golpe, fuerte, saturando el aire, y desaparecía tan rápido como venía, y casi siempre era cerca de su cuarto. Un día estaba justo en el umbral de esa habitación, aspirando ese perfume que me desgarraba, y vi el movimiento. Con el rabillo del ojo, la puerta del armario se cerró, lentamente, decididamente. No fue una corriente de aire. Ahí, el miedo me dio el primer aviso. Lo que me rompió por completo fue un objeto que estaba guardado: la sillita de comer. Estaba plegada,
metida en la despensa. Fui a buscar algo y la encontré. Estaba fuera, desplegada, en el mismo sitio de la cocina donde la poníamos. Pero no fue solo eso. En la bandeja, en la pequeña mesa de plástico, había una miga de pan, una sola, seca. El frío que sentí no era de temperatura, era un frío que te entra en el alma. Ya no había vuelta atrás, ya no eran nervios. Esto se había quedado. Desde esa noche, el pánico es mi compañero. La puerta de mi habitación se abre un poquito por las noches, aunque yo la cierro con llave. A veces siento una presión en la cama, un peso leve a mi lado, como si alguien se hubiera sentado. Y la peor parte es la oscuridad. Sin luz, a veces capto sombras fugaces, pequeños movimientos, como una figura menuda corriendo entre la sala y la cocina. Pero una noche, esto fue diferente. Estaba acostada, intentando forzar el sueño, cuando lo escuché. No era un golpe, ni un crujido. Era un respiro, un soplido suave, húmedo, pegado a mi oreja. Me quedé paralizada sin poder mover ni un dedo. Y luego, el contacto. Sentí algo, un roce suave, frío, subiendo por mi brazo, lento, como el toque de un dedo pequeño. No pude gritar, solo abrí los ojos de par en par mirando la oscuridad total del techo. Sabía que estaba ahí, y por primera vez desde que él se fue, sentí un terror puro, porque sabía que no era mi recuerdo, que no era él. Algo más se estaba aprovechando y disfrutando de mi dolor. Y lo peor era que no sabía cómo enfrentarlo.